Hola de nuevo. Bueno, pues después de un largo rato de no poner videos en el canal de YouTube, vamos a dedicar esta sesión de hoy a los componentes dinámicos en SketchUp para poder programar, digamos, los elementos de escenografía con movimiento, solo haciendo clic con la herramienta de interacción. Entonces, bueno, para esto preparé un archivo pues sin más preámbulos veamos de qué se trata. ¿Ok? Entonces, eh, yo lo que dibujé aquí es un escenario de 10 metros por 10. Una característica que es muy importante cuando yo dibujo un escenario es que suelo poner, digamos, las coordenadas en el punto cero, como podrán ver, y realmente la altura de mi escenario es negativa, está en -1. De modo que si importo algo del warehouse de SketchUp, cuando importo el objeto, suelen normalmente ubicarse en el nivel cero. Entonces, de esta manera no tengo los objetos, digamos, a -1 metro. Y por eso es que suelo poner la altura del escenario en cero. Bueno, es un pequeño detalle, pero que se les, les puede facilitar como cosas cuando importan objetos. La otra cosa que hago es que también la coordenada la ubico exactamente al centro de mi escenario, ¿no? No pongo esta coordenada aquí a la izquierda, sino al centro, de modo que este punto de aquí, en realidad este punto es 0, 0, 0. ¿Okay? Esto también va a facilitar la comprensión de dónde se ubican los objetos en el espacio, puesto que todo parte de ese punto de referencia. Si ahora dibujo, vamos a dibujar un muro que va a tener, pues está bien, 1,5 metros por 60 centímetros y le vamos a dar, no sé, 2,40 de alto. Eh, este objeto lo voy a convertir en un componente. Recuerdan que podemos hacer que los elementos, convertirlos a objetos o componentes. Eso ya lo habíamos visto antes. Eh, para los componentes, eh, la ventaja de los componentes es que podemos interactuar con ellos de manera distinta que si solamente está agrupado como objeto. Entonces, para esto voy a hacer clic en botón derecho y voy a crear el componente. Al crear el componente le puedo poner un nombre y lo que yo recomiendo es que ubiquen siempre el eje de la coordenada del propio componente para que sea más fácil la programación de su movimiento. Ahora entenderán por qué. Entonces voy a hacer clic en ubicar el eje y si se fijan de manera automática lo pone siempre en el punto a la izquierda y abajo. Y a mí me interesa mover el objeto en función de su centro. Entonces lo que voy a hacer es que si recorro sin hacer clic mi cursor sobre el eje X, cuando llego aquí a la esquina me pone como un punto como de imán y cuando llego al centro de estos dos segmentos se pone un punto color cian que me indica con la etiqueta midpoint que me encuentro exactamente al centro del objeto. Eh, para objetos giratorios, probablemente yo pondría el eje al centro del objeto porque me interesaría girar alrededor de su centro. Como lo voy a mover hacia el fondo del escenario y voy a utilizar la coordenada Y, me interesa más bien que este punto cero corresponda a este punto cero. Por esta razón lo voy a poner en la parte de adelante. Para ponerlo en la parte central, lo que tengo que hacer es mover mi cursor aquí hasta que me indica el punto central, el punto central. Entonces al moverme se ponen unos puntitos, no sé si alcanzan a ver en la pantalla,
muy suavecitos que me indican que estoy en el centro y en el centro. Y si hago clic ahí, se va a colocar el cursor exactamente en el centro del objeto. Como no es lo que quiero hacer ahorita, voy a hacer clic en este punto y vamos a crear el componente de esta forma. Y si verificamos, nuestro eje está exactamente en el centro y en la parte de adelante. Bueno, ¿qué me permite esto? Que si ahora selecciono el componente y hago clic en mi herramienta aquí de atributos del componente, se me abre esta ventana en donde podré ir como interactuando con el componente. Primero quiero explicar cómo ubiqué estos tres elementos en la barra que tengo aquí arriba. Una manera, normalmente podemos colocar, digamos, los elementos con los que tenemos mucha interacción en la barra superior, y para esto, haciendo clic derecho, selecciono configurar barra, y entonces me aparecen todos los iconos que hay en el programa y que puedo simplemente arrastrar aquí en la parte superior para que lo tenga yo de manera permanente en la barra superior. Los de componentes dinámicos están en algún lugar por aquí. Aquí están, interactuar, opciones de componente y atributos de componente. Y yo los coloqué en esta parte de aquí. ¿Okay? La otra manera de hacer aparecer esta herramienta de componentes dinámicos es en vista, paletas y seleccionando componentes dinámicos. Entonces aparece esta ventanita con los mismos tres iconos que yo tengo aquí arriba. La otra forma es directamente en el menú, haciendo clic en Window, atributos de componente y opciones de componente. ¿Okay? Bien. Entonces yo ya abrí mi ventana de atributos de componentes, que es la que tiene el iconito verde, y entonces me aparece esta ventana. Aquí vamos a seleccionar los atributos de posición. Voy a escoger X y Y. Y entonces, por alguna razón, el programa, aunque yo tengo configurado mi documento en metros, dentro de las ventanas de componentes, todo aparece en centímetros. Entonces tenemos que escribir centímetros. Si pongo, por ejemplo, X300, me va a mover el objeto 3 metros a la derecha. Si pongo 0, me regresa al centro. Y si escribo aquí también 0, me lo va a poner en la parte frontal del escenario, justo al ras, porque tengo los dos ejes ubicados ahí. Bien. Lo que me interesa, si muevo ahora el objeto a, no sé, 7 metros, se mueve a 7 metros hacia el fondo. Lo que me interesa a mí ahora es realmente tener una interacción con el objeto de forma que cuando yo hago clic se mueva de manera animada. Entonces, esto es lo que vamos a programar. Es exactamente lo mismo que lo que estamos haciendo ahorita, colocando los valores de las coordenadas, solo que con una línea de comando que me va a permitir animar el objeto. Entonces, para esto, en mi misma ventana de atributos, lo que voy a hacer es agregar el atributo de onClick. El comando onClick me permite indicar líneas de programación que cuando hago clic en el objeto van a suceder una serie de cosas. Entonces, en onClick me aparece una ventana en blanco donde tengo que escribir la línea de comando. No hay que preocuparse demasiado de pues, cómo escribo esto y la sintaxis y demás, porque finalmente si hacemos clic en la pestaña de funciones aquí, nos aparecen todos los comandos que podemos integrar en SketchUp. ¿Okay? Y realmente, si se fijan, de toda esta lista enorme de comandos, los que corresponden a la función onClick son muy poquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En realidad hay 8 comandos posibles. Me voy a concentrar
en el que dice Animate. Entonces lo voy a seleccionar y entonces aparece ahora el comando aquí arriba y lo único que tengo que hacer es, para tener la sintaxis correcta, insertar el comando en la ventana de onClick. Así de fácil. Y entonces ya tengo la sintaxis correcta. Lo único que tengo que hacer ahora es ponerle los valores que quiero programar. El atributo se refiere a la coordenada. Entonces, en este caso, me interesa mover el objeto en la coordenada Y. Entonces voy a escribir Y. Y luego state es digamos, el valor de cada una de las posiciones. Entonces voy a empezar en 0. Luego lo voy a mover a 450 centímetros. Y luego lo voy a mover a 700, coma, y lo voy a mover por fin a 900, coma, y de regreso a 550 o 500, a la mitad del escenario, y por fin, después del último valor, se va a regresar en automático al primero, es decir, 0. Pongo Enter, y si ahora selecciono mi herramienta tiene como un dedo índice para señalar. Esta es la herramienta para interactuar con los componentes dinámicos. Si ahora hago clic, perdón, no la seleccioné. Si hago clic ahora en cualquier parte de este objeto, se va a mover a las distintas posiciones que programé. Como podrán ver, el objeto se mueve muy rápido. En realidad, en la vida, un objeto de este tamaño, de 2,40 metros de alto, no se movería a esa velocidad. Entonces vamos a ver otras funciones posibles. En este caso, ahorita solo me concentré en la función Animate, pero si nos fijamos, tenemos Animate Fast, que permitiría al objeto moverse más rápido. Animate Custom, que nos permite indicarle un tiempo específico. Animate Slow. Entonces, con Animate Slow, puedo mover el objeto un poco más lento. No voy a insertar la línea de comando porque la única diferencia es que la palabra en lugar de Animate es Animate Slow. Entonces, lo voy a escribir simplemente con la sintaxis correcta. Y si ahora selecciono el objeto, la herramienta de interactuar y hago clic, se mueve un poco más despacio. Sin embargo, pues me parece que todavía no es un movimiento que corresponda a la realidad, por lo que vamos a vernos obligados a usar el comando Animate Custom para ponerle un tiempo determinado por nosotros mismos. Entonces voy a escoger el comando Animate Custom. Aquí voy a borrar todo esto para volver a escribir todo y voy a insertar el comando Animate Custom, que tiene nuevos atributos aquí. Entonces el primero, el que está entre comillas, es el que corresponde a la posición. Voy a escribir Y. Y luego, si se fijan, dice tiempo. El tiempo está en segundos, acuérdense. Entonces voy a escribir 5 segundos. Luego el is, in y out se refiere a la velocidad de aceleración, de cómo arranca el objeto, llega a su velocidad, programada, y luego se mueve a esa velocidad y luego tiene una secuencia de frenado. Es como, imaginemos un coche en movimiento, ¿no? Tiene una velocidad de aceleración para llegar a 100 kilómetros por hora y luego una velocidad de frenado para llegar a cero. En mi experiencia, ese movimiento no es un poquito, hace como un poco de jaloneo y no me gusta mucho cómo se ve. Entonces yo suelo ponerle 0 de aceleración y 0 de frenado. Entonces esto nos lleva a escribir entonces 0 de aceleración, 0 de frenado. Entonces tenemos Y, acuérdense que es la coordenada en la que quiero que se mueva el objeto. Luego 5, que corresponde a
el tiempo en segundos de ese movimiento, de una posición a la otra, se va a tardar 5 segundos. Luego 0 y 0, que es aceleración y frenado, lo dejamos en 0. Y luego entonces ya el siguiente número sería nuestra posición inicial, que en este caso vamos a ponerle otro 0, pero ya ese es de la coordenada inicial de posición. Luego vamos a programar, no sé, 450, 700, 900, 500 y Enter. Entonces estas van a ser todas nuestras posiciones. Si agarro ahora mi herramienta para interactuar con el objeto, hago clic y ahora, como podemos ver, se mueve de manera mucho más natural, como se movería, digamos, un elemento escenográfico de estas dimensiones en el escenario. La única cosa que a mí no me encanta de cómo está programado es que si me regreso, fíjense, va a tardar 5 segundos en recorrer, lo voy a poner exactamente de perfil, 5 segundos en recorrer del punto 1 al punto 2, pero también 5 segundos del punto 2 al punto 3, que es más corto, por lo tanto el objeto se mueve más lentamente, y luego todavía más lento, porque va de 7 metros a 9 metros, que son solo 2 metros de movimiento, para recorrer esto. Y ahora que va de regreso, si se fijan, se mueve más rápido, porque son 5 segundos para cada intervalo y no realmente una velocidad. Sería interesante poder programar en SketchUp realmente la velocidad más que el tiempo. Pero bueno, como está diseñado el programa, nos permite programar el tiempo entre un punto y el otro y no la velocidad, que sería mucho más coherente porque no importando la distancia que recorre el objeto, siempre se movería a la misma velocidad, ¿no? Pero bueno, está diseñado así, no es demasiado grave, pero sí es algo que tienen que tomar en consideración y que deben de saber, ¿no? Bien, ahora ya vimos cómo animar un objeto en una coordenada. ¿Qué pasaría si yo quisiera mover este objeto en dos coordenadas simultáneamente? No podemos escribir aquí X, Y y así, ¿no? Eso no es posible. Entonces lo que tenemos que hacer es crear un nuevo elemento en donde vamos a mandar, digamos, el valor de la animación para luego ponerlo en X y Y. Van a ver, suena muy complicado así, pero en realidad es bastante sencillo. Bien, lo que voy a hacer aquí entonces es, en lugar de Y, voy a escribir la letra M. Podría ser movimiento, podría poner yo toda una palabra, pero como soy flojo, solo le pongo la inicial, entonces voy a poner M y voy a dejar los demás valores como los tenemos ya programados, solo que ahora voy a agregar un nuevo atributo que se va a llamar M y no voy a escoger ninguno de los que están en mi lista, simplemente voy a escribir la letra M, Enter, y me va a dejar una ventana en blanco con, digamos, una función M a la que le tengo que indicar lo que quiero. M, es decir, lo que va a suceder aquí es que cada vez que hago clic en el objeto, el siguiente valor se va a poner en esta ventana. Entonces, lo único que tengo que hacer después es decirle a Y, pues como quiero que, digamos, en la Y se mueva como lo teníamos programado, le voy a poner simplemente igual a M. Entonces, Y es igual a M, es igual que cuando teníamos Y que tenía los valores de manera directa, ¿no? Si ahora interactúo con el objeto, se va, a ver, por alguna razón no lo está ejecutando, vamos a agarrar la herramienta, a ver, ahí está. Exactamente de la misma manera que como lo teníamos antes. Si se fijan aquí, Y dice 450, M 450, puesto que Y es igual exactamente a M, y así sucesivamente. 900 va a regresar al centro
del escenario y vamos a regresar otra vez a nuestro origen. Ahora, donde voy a hacer una pequeña variante es en la coordenada X, en donde no se va a mover exactamente igual que en la coordenada Y. Entonces, para cada valor de Y voy a tener un valor específico de X y para eso vamos a poner una pequeña ecuación matemática muy simple para poder lograr eso. Entonces, fíjense bien. Vamos a decir, por ejemplo, que X es igual a M entre 2. Entonces, por cada valor que aparece en M, X va a ser igual a M entre 2. Entonces, vamos a interactuar. Y como pueden ver, el objeto se mueve en diagonal. En la Y está en 450, puesto que Y es igual a M. Y en la X a 225, que es la mitad de 450. Si vuelvo a hacer clic, se vuelve a mover en diagonal y ahora me va a mostrar 700 centímetros y 350 centímetros, que es la mitad. Y por fin en 900 y 450, aquí está. Y ahora regreso hacia el centro del escenario. Y entonces ahora nuestro objeto se mueve en esta diagonal. Bueno, ya vimos cómo mover en dos coordenadas un objeto en el piso. Voy a hacer dos ejemplos más que preparé. Uno de un telón, digamos, de un objeto que se mueve en la vertical. Y por último veremos cómo programar un giratorio sobre el escenario. Entonces voy a pasar al telón. Entonces vamos a quitar este elemento y me voy al telón que dibujé aquí. Ya le puse su coordenada al centro. Le podemos poner algún color si quieren. Ahí está. Entonces, aquí en este caso vamos a mover el objeto en la coordenada Z. Entonces le voy a poner una coordenada Z, en donde si escribo 400, el telón sube a 400 y si escribo 0, regresa a nivel de piso. Entonces voy a poner ahora, otra vez como hace rato, el comando onClick y vamos a insertar nuestra función AnimateCustom como hace rato. La voy a insertar. Voy a ir un poquito más rápido aquí. El atributo sería Z. El tiempo, no sé, vamos a decir 7 segundos para subir. Aceleración 0. Frenado 0. Posición 1 sería 0, que es a nivel de piso. Y posición 2, que sería 400 centímetros. Entonces, si ahora hago clic, el objeto sube en 7 segundos a su posición superior y luego en 7 segundos vuelve a bajar a nivel del escenario. Bien, ahora les voy a mostrar otra manera de programar los componentes dinámicos, que es si quiero tener dos interacciones, digamos, una de subir, y vamos a imaginar que ese telón está montado en un riel y quiero moverlo hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, para esto voy a agregar aquí un atributo que es X, digamos, para la ubicación de mi telón en la coordenada X. Y si se fijan bien, de este lado tengo aquí un iconito en el que voy a hacer clic y entonces me aparece esta página que es en donde vamos a poder programar las opciones que con las que pueda interactuar el usuario que yo le voy a asignar. Entonces, tenemos varias posibilidades. Bueno, primero la unidad, que es, como pueden ver, pulgadas o centímetros. Yo lo tengo en centímetros. Y luego la regla. Entonces, la regla es que el usuario puede ver este atributo, pero no puede hacer nada. El usuario le aparece una ventana en la que él puede escribir el valor correspondiente
o puedo ponerle una lista con valores ya predeterminados por mí que escoge el usuario como opción. Vamos a hacer esta última regla. Y entonces aquí me dice primero que qué etiqueta quiero ponerle a esta regla. Vamos a ponerle posición del riel, posición del telón en X, digamos. Y podemos poner valores. Entonces, primero voy a poner su posición izquierda. Vamos a poner 3 posiciones en la que voy a poner un valor y el valor va a ser menos 300, ¿no? Si me muevo del centro a la izquierda, estaríamos en el valor menos 3 metros a la izquierda, 3 metros. Luego vamos a poner centro, la posición central, que sería 0. Y por fin, una posición a la derecha, 300. Entonces, esta es la etiqueta que va a ver el usuario, izquierda, centro y derecha. Y esto es el valor que no va a ver el usuario, pero que es el valor que yo estoy indicando para cada una de estas posiciones. Vamos a aplicarlo. Y si ahora abro mi siguiente iconito, que es el blanco, que son las opciones del componente, entonces puedo ver que aquí me aparece un menú en donde puedo yo decir seleccionar una de estas 3 opciones. Si pongo izquierda y hago clic en aplicar, el telón se mueve a la izquierda, derecha se mueve hasta la derecha y centro se va al centro, ¿no? Entonces, ahora tengo posibilidad de jugar con estas dos cosas. Entonces pongo mi ventana aquí y el usuario ahora puede interactuar con el índice, con la herramienta de interacción, seleccionar aquí izquierda y luego subir el telón estando a la izquierda. Luego digamos que el telón llega arriba y entonces ahora lo muevo hasta la derecha. No olviden hacer clic en Apply y ahora puedo volverlo a bajar del lado derecho del escenario, ¿no? Esta es la forma en que podemos tener 2 tipos de interacciones. La última, digamos, sería, digamos, en lugar de tener este menú aquí así, podríamos permitirle al usuario poner el valor que él quiera. Entonces, en lugar de poner usuario puede seleccionar una lista, puedo poner que el usuario puede editar de una caja, ¿no? Aquí sí me aparece metros. Entonces sí puedo ponerlo en metros. Le voy a poner aplicar. Y entonces ahora aquí me aparece la etiqueta que puse, posición del telón en X, y me aparece la opción en metros para moverlo. Entonces si pongo 3 metros, enter, se mueve a la derecha. Si pongo menos 2 metros, ahora lo muevo a la izquierda. Aquí la ventaja de esto es que el usuario puede determinar al gusto la posición en lugar de escoger de un menú de opciones, ¿no? Lo pueden hacer de las 2 formas. Funciona bien. Yo normalmente uso el menú porque muchas veces, no sé, si le dejo este archivo al director, pues no sabe necesariamente las medidas que tiene que indicarle a la caja. Entonces es más fácil para esa persona escoger de un menú predeterminado. Bueno, por último, vamos a ver cómo programar un giratorio, ¿de acuerdo? Entonces, preparé aquí un objeto, una plataforma giratoria. Si quieren le podemos poner un poco de color. A ver, aquí está. Vamos a ponerle un piso de madera. Bien. Y entonces vuelvo a abrir mi herramienta mi ventana de atributos. Como recordarán al principio de la sesión, les enseñé cómo poner el eje al centro. En este caso, como es un giratorio, me interesa que gire alrededor de este punto. Podría ser un giratorio con el eje descentrado y entonces habría que poner este punto
fuera del centro, si ese es nuestro deseo. En este caso, para este ejemplo, voy a poner el eje al centro, entonces ya saben cómo ubicarlo ahí. Lo vimos al principio. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es que, bueno, ya está ubicado en Y a 5 metros y 0 de X está en el centro del escenario. Lo podríamos reubicar en otro punto, ¿no? Donde queramos. Pero aquí ahora, voy a borrar esto, ya lo había probado antes. Voy a agregar ahora el atributo de rotación en, en el menú. Aquí están las herramientas de rotación. Entonces podemos rotar alrededor del eje X, Y o Z. En este caso, como es un giratorio, me interesa que rote alrededor del eje Z. Entonces voy a escoger rot Z y vuelvo a poner mi comando onClick con la función animate custom, que voy a insertar aquí, igual que hace rato. Esto está todo igual, entonces voy un poquito más rápido. Aquí ahora voy a escribir, en lugar de Y o Z, vamos a escribir, ojo, rot Z. A ver, voy a poner la sintaxis exactamente igual. Ahí está, rot Z. Entonces ahora esto, en nuestra animación se va a ejecutar alrededor de ese eje. En tiempo vamos a poner 5 segundos, aceleración 0, frenado 0, posición inicial 0, siguiente posición, aquí el elemento se mueve en grados. Voy a poner 30 grados, por ejemplo, 140 grados, no sé, 190 grados y luego de regreso 120 grados y por fin 0. No les mostré aquí al principio, pero si yo modifico el valor en ROT-Z, le pongo 30, la plataforma gira a 30 grados, ¿no? Es lo que estamos programando aquí en Animate Custom. Si ahora me voy a la herramienta de interacción y hago clic en mi objeto, se va a mover a 30 grados en los 5 segundos que programé. Luego en 5 segundos se va a ir a 140 grados, 190. Ahora en el siguiente clic va a ir de regreso, entonces va a girar no, se siguió a 120 grados por ese lado. A ver, esto estuvo raro, debió haber regresado a la posición anterior. A ver, 130, 140. Es porque pasé de 180, entonces se está siguiendo hacia la derecha. Exactamente. Deberíamos de poner aquí primero, no sé, 170. A ver si lo hace bien. Entonces 30, 140, 190. Vamos a ver si ahora regresa a la izquierda. No, se sigue porque me pasé de 180. Es decir, si llego aquí solamente a 180, supongo que se regresa a la izquierda y luego 120. Ahí sí debería de regresar en sentido inverso. 140, ahora vamos a 180 y normalmente al hacer clic a 120 se regresa en el sentido inverso. Si al pasar de 180 como que se sigue al siguiente punto por la derecha, en cuyo caso no sé si, no recuerdo, si lo que hay que hacer es a lo mejor poner un valor negativo. Entonces, si pongo por ejemplo menos 120, a ver qué sucede. Vamos a ver, 0,
30, 140, 190 y 120. No lo respeta. Solo acepta para regresar, no se pueden pasar de 180 grados, por lo visto. No recordaba yo ese detalle. Bien, pues así es como se programa, digamos, un elemento giratorio. Eh, Luego podríamos ver componentes más complejos como, por ejemplo, dos puertas que se abren de manera corrediza en simultáneo. Es un poquito más complicado porque hay que hacer un componente adentro de un componente. Eh, pero bueno, eso lo podremos ver en alguna otra sesión posterior. Hasta aquí la sesión de hoy. Espero que les sirva para poder programar los movimientos de sus elementos escenográficos con la música. La ventaja es que al tener ya, como digamos, el componente dinámico programado, pueden hacer clic en el objeto y escuchar la música y ver cómo combina, digamos, el movimiento con lo que están imaginando a la hora de visualizarlo con la música, ¿no? Bueno, pues hasta aquí y en la próxima veremos esto con más detalle. Hasta luego.